Cordial saludo para los estudiantes de los CERES. En esta noche, como habíamos quedado pactado tanto en el acuerdo praxeológico como en la presentación que les envié por video la semana anterior, vamos a seguir en esta sesión con el segundo tema de ejecución de proyectos, el cual lo he titulado Administración de los recursos financieros o del flujo de caja del proyecto. Dentro de la presente semana tengo 3 objetivos específicos a través de esta presentación, los cuales son, en primer lugar, darnos cuenta si es necesario o no aprender a administrar el dinero. Los recursos financieros de los proyectos de pronto son de los recursos más importantes que hay para poder llevar a feliz término esa formulación de los proyectos. Por tanto, es muy importante en mi concepto aprender a administrar muy bien esos recursos. La segunda pregunta o el segundo objetivo específico que me planteo a través de esta charla es hacer una reflexión sobre si somos buenos administradores de nuestros recursos financieros, de los propios, ya no de los proyectos, porque yo soy un convencido que si usted, estudiante de gerencia integral de proyectos, no es buen administrador de sus recursos financieros, muy seguramente no va a ser un buen administrador de los recursos del proyecto. Yo estudié administración de empresas y me consideraba buen administrador hasta cuando me quebré. Tuve una pérdida financiera a través de una empresa que monté, recién me retiré de la Fuerza Aérea, y ahí me di cuenta que es muy necesario aprender a administrar primero mis recursos como persona para poder administrar los recursos de una empresa, y un proyecto yo lo asimilo mucho a una empresa. Y el tercer objetivo específico pretende contestar esta tercera pregunta: ¿qué herramientas hay para ejecutar una buena administración de los recursos? Yo identifico 2 o 3 herramientas básicas, que es lo que voy a socializarles a través de esta disertación. Sin más preámbulos, entremos en materia. Primero, la administración de los recursos financieros del proyecto, ¿con qué tiene que ver? Con que usted se convierta en un buen administrador. Ya lo dije en la presentación de los objetivos de esta charla, yo soy un convencido que usted, si no administra muy bien sus recursos personales, tampoco va a ser un buen administrador de los recursos financieros del proyecto. Entonces, mediante esta charla, además de hacerlo reflexionar sobre cómo se debe administrar los recursos de un proyecto, quiero sembrar algunas semillitas. No es el objetivo, de pronto ustedes los van a ver en management, en la materia management o habilidades gerenciales, que llaman también algunos tips para que se conviertan en buenos administradores de sus recursos. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia un mal generalizado de todas las personas, y no solo en Colombia, sino lo podemos extender a Sudamérica, y lo que es aún peor, a todo el mundo. Casi todas las personas, con excepción de algunas, gastan más de lo que ganan y se convierten en malos administradores por eso. Yo no quisiera que usted, estudiante de la especialización en formulación de proyectos, no le alcanzaran los recursos de su proyecto, porque de pronto va a gastar más, como lo hace en su vida personal, va a gastar más de los ingresos que puede llegar a tener planteado el proyecto. Entonces, la pregunta reflexiva, y ahí voy a dejar el cuento de si usted es un buen o no es un buen administrador, yo les hago esta pregunta: ¿cómo reacciona usted cuando le llega el pago a fin de mes por la labor que realiza? ¿Cómo reacciona? Hay algunas personas que se estresan, se ponen de mal genio y de pronto hasta se molestan por lo poquito que ganan. Entonces, ¿usted reacciona de esa manera? ¿O más bien usted de los que agradece, se regocija, es decir, se pone contento porque le pagaron a final de mes, y bendice a su patrón y a su empresa por ese trabajo que usted está desempeñando? ¿Cómo reacciona? Hasta ahí va la reflexión. Entonces, si usted es de los que reaccionan de la primera manera, de los que se estresan, de los que les da mal genio por lo poquito que ganan, yo le recomendaría que usted necesita hacer un curso de manejo de finanzas. Usted necesita aprender el manejo de las finanzas. Ojo, insisto, si usted no es un buen administrador de sus recursos,
créame, se lo digo por experiencia propia, tampoco va a ser un buen administrador de los recursos del proyecto. Entonces, ¿qué les puedo dejar yo para su vida personal? Que más que una capacitación, usted necesita adoptar un nuevo estilo de vida del manejo de los recursos. Y se los digo con conocimiento de causa. Esta charla de manejo de recursos financieros del proyecto, si usted la quiere asumir para su vida personal, va a ser de mucha ayuda en lo que es administrar sus recursos propios. Si usted aplica las mismas herramientas que yo le estoy ofreciendo aquí y aplica el mismo método que yo le estoy ofreciendo aquí, obviamente mejorándolo, porque ustedes, yo sé que son personas muy capaces y pueden mejorar absolutamente todo lo que yo les comparto mediante estas charlas, pero usted lo adopta para su vida personal, usted se va a convertir en un excelente administrador. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que las personas o administran bien o administran mal. En administración de recursos financieros no hay términos medios. O usted administra muy bien o usted administra muy mal, desafortunadamente. Entonces, de pronto la otra reflexión o el otro consejo que yo les puedo dar como tutor de esta asignatura es que si usted no es un buen administrador de recursos, yo les recomiendo que contrate a una persona que sí lo sea para que le ayude a administrar los recursos del proyecto. He visto muchísimos ejecutores del proyecto, muchos más de los que uno desearía, que como no son buenos administradores, terminan fracasando en la gerencia del proyecto. Ojo, no estoy diciendo que sean malas personas. Ojo, no estoy diciendo que sean delincuentes y que se roben la plata. No, estoy diciendo que la persona que no sabe administrar recursos, en algún momento el proyecto se le puede salir de las manos y pueda que no alcance los objetivos propuestos. Entonces, entramos en el meollo de la charla. ¿Cómo administrar los recursos financieros del proyecto? Y aquí en la diapositiva muy pequeñito escribo, y ojalá esta charla les sirva para aprender a manejar los recursos suyos, los propios. Y para eso lo primero que usted como persona y que el proyecto necesita, especialmente si es un gerente de proyectos, es hacer un presupuesto de gastos muy detallado. Ojo, en los proyectos y en la vida personal se llama presupuesto, tener un presupuesto. ¿Qué ocurre? A manera de comentario a pie de página, lo que pasa es que como siempre gastamos más de lo que ganamos, a ninguno de nosotros nos gusta hacer un presupuesto. Pero si usted quiere aprender a administrar, la primera herramienta que debe tener es un presupuesto muy detallado de su proyecto. Cuando hablo de detallado, quiere decir que debe prever desde la compra de un alfiler hasta la compra de un vehículo. Usted no puede dejar nada al azar, nada. Dentro del proyecto es muy importante. Yo hace 2 años ayudé a formular un proyecto de la construcción de un frigorífico en el municipio de Acacías, un proyecto que costaba 80.000 millones de pesos, y el presupuesto casi que nos ocupa toda una hoja de Excel. Tenía algo así como 22.000 ítems, pero desde la puntilla más pequeña hasta el elemento más grande dentro del proyecto, todos lo identificamos en valores negativos y todos los presupuestamos. Entonces, presupuesto detallado del proyecto quiere decir hasta lo más pequeñito debe estar presupuestado. Y debe estar presupuestado en valores unitarios. ¿Y qué significa el valor unitario? Para mí es muy importante que ustedes entiendan que el valor unitario es la mínima expresión del elemento que usted va a comprar. Si puede, hasta en unidades de puntillas. Ustedes saben que en una ferretería venden las puntillas por libras. Bueno, está bien, póngalas en libras, pero yo les diría de manera exagerada hasta en unidades. Valores unitarios significa que ningún ítem de su proyecto puede tener como unidad global. Capacitación global, 2 millones de pesos, no. Dentro de una capacitación hay una cámara de video como en la que estoy filmando esta charla, un video BIM, un computador, una hora de capacitación del capacitador, valga la redundancia. Todo eso ayuda a poner en valores unitarios lo que muchas personas escriben dentro de los proyectos como globales. Ojo, la palabra global, claro, ayuda a que el formulador de proyectos formule, valga la redundancia, el proyecto mucho más rápido, pero no le ayuda a usted, ejecutor de proyectos, a usted, gerente de proyectos, a administrar muy bien el proyecto. Entonces, si a usted le llega un proyecto con un valor global, páselo a valor unitario, que sepa exactamente qué tiene que adquirir.
Si hay un costo con esta palabra, reúnase con el formulador y llévelo a costos o valores unitarios. La segunda parte de su presupuesto, y que es necesario que usted lo entienda muy bien, es que su presupuesto debe estar determinado con especificaciones técnicas. ¿Y qué son las especificaciones técnicas? Son la calidad, la cantidad, la presentación del producto, los materiales que utiliza, todo eso de cada uno de los elementos que usted va a adquirir. Entonces no se trata, hace poco formulé un proyecto de geomembranas para el departamento del Guaviare, y dentro del presupuesto que me envió el técnico decía una planta eléctrica, valor 4,5 millones de pesos. Pero yo le decía, no, deme las especificaciones técnicas de la planta eléctrica, cuántos HP, cuántos lumens de luz, kilovatios, HP el motor, o sea, todas las especificaciones, porque cuando las especificaciones no vienen determinadas dentro del presupuesto, usted puede comprar o lo más caro o puede comprar lo más barato. El proyecto debe tener discriminada cada una de las especificaciones técnicas de todos los elementos que va a adquirir. No puede haber un elemento sin especificación técnica. Si es un proyecto de carácter privado, por ejemplo para una ONG, usted en lo posible coloque la marca y la referencia del proyecto. Pero cuando son proyectos de inversión pública, no se puede colocar la marca, entonces usted coloca las especificaciones técnicas. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo era comerciante, firmé un contrato con la alcaldía de Villavicencio, y dentro del contrato recuerdo mucho que me pedían comida para cachama al 45% de proteína. Esa era la especificación técnica. Resulta que en el mercado la comida para cachama viene por bulto de 20 kilos o por bulto de 40 kilos. Entonces la especificación técnica decía comida para mojarra o cachama con proteína al 45%, unidad, bulto, o presentación, bulto, unidad, 100 bultos. Como yo era comerciante, y los comerciantes muchas veces manejamos este tipo de moral, que está mal, y yo lo digo hoy con vergüenza, pero que muchos comerciantes lo hacen, entonces no dirimieron dentro de la especificación técnica la presentación, si era bulto de 20 kilos o bulto de 40 kilos. Como yo me quería ganar la licitación, yo escribí el precio del bulto de 40 kilos. Resulta que el proceso siguió y la orden de compra me llegó a mí con esa misma especificación: comida para mojarra o cachama con proteína del 45%, presentación, bulto. Como no me dijeron si era bulto de 20 kilos o de 40 kilos, aunque yo había cotizado el bulto de 40 kilos, terminé entregando bultos de 20 kilos. Entonces es lo que yo no quiero que le suceda a usted como gerente de proyecto. La especificación técnica debe decir si la mesa es de madera o de metal, porque una mesa de metal tiende a costar más que una de madera. Si de pronto es en acero inoxidable, las medidas, a veces colocan mesa, escritorio gerencial, y colocan un valor 2,5 millones, y entonces el ejecutor del proyecto o el jefe de compras va y por 2,5 millones compra la mesa más mala que haya en el mercado, que en realidad cuesta 750,000 pesos el escritorio gerencial, y le entrega a usted como ejecutor del proyecto ese escritorio gerencial. Entonces las especificaciones técnicas son muy importantes y son una herramienta de vital significación dentro de la administración de recursos financieros. Si usted escribe las especificaciones técnicas o recibe su proyecto con especificaciones técnicas o exige las especificaciones técnicas, usted se va a quitar y a evitar muchos dolores de cabeza. La pregunta que ustedes se pueden hacer: ¿por qué tanto énfasis en las especificaciones técnicas y en los valores unitarios? Porque usted como gerente necesita garantizar la adquisición de los mejores elementos dentro del proyecto, de los mejores. Si usted quiere ser un buen administrador, usted tiene que entregar un muy buen resultado, y una manera de entregar un muy buen resultado es garantizando los mejores elementos del proyecto. Recuerde lo que estoy diciendo en el segundo punto de esta diapositiva: lo barato sale caro, siempre. Si usted quiere administrar muy bien los recursos, no comience a tacañarle al proyecto. Lo barato siempre resulta caro. Y si se compra lo más barato dentro del proyecto, usted va a comenzar a tener problemas en la ejecución. Les cuento
A manera de anécdota, en un departamento de Colombia montaron algunos proyectos de geomembrana y por haber comprado los elementos más baratos, casi todos los proyectos de geomembrana tuvieron problemas de cierre financiero, no alcanzaron los objetivos del proyecto. Entonces, después de que usted tenga el presupuesto en valores unitarios y con las especificaciones técnicas, lo segundo que usted tiene que hacer es, si el presupuesto viene proyectado en años, páselo a meses. Usted como ejecutor del proyecto, a usted no le sirve gerenciar el proyecto en periodos de años, sino en periodo de meses. ¿Por qué? Porque de un mes al otro usted puede tomar decisiones, y decisiones importantes que le van a ayudar a su proyecto. Una vez tenga el proyecto detallado en meses, el siguiente paso es verificar las condiciones de desembolso pactadas en el contrato de ejecución del proyecto. Entonces aquí viene otra herramienta muy importante para administrar bien el recurso financiero que a veces los gerentes olvidan. Una cosa es el proyecto, la formulación del proyecto, otra cosa muy diferente es el contrato de ejecución del proyecto. Entonces perdónenme en lo que les voy a decir, pero el papel aguanta todo. Y en la formulación del proyecto usted presenta un flujo de caja y el flujo de caja es perfecto y todas las condiciones del proyecto se cumplen a cabalidad y todos los objetivos se alcanzan. Pero resulta que en la vida real, si usted no tiene en cuenta dentro del contrato, ojo, no dentro del proyecto, sino del contrato, cuáles son las condiciones pactadas del desembolso de los recursos, puede tener serios problemas. ¿Y cuáles son esas condiciones pactadas? Los anticipos. Hay proyectos que dicen, vea, yo le voy a entregar el 50%, en los proyectos públicos se permite el anticipo hasta el 50% de los recursos, a veces el 20%, a veces el 30%, entonces usted como gerente del proyecto, ¿qué va a hacer con ese anticipo? En el contrato también a veces se pactan pagos parciales de las actividades del proyecto, entonces usted tiene que definir muy bien, de acuerdo a su presupuesto, cuándo son esos pagos parciales y qué elementos o qué actividades del proyecto va a financiar con esos pagos parciales. Y hay otros proyectos que dicen, no, yo le pago contra entrega de los resultados. Entonces usted tiene que tener muy en cuenta cuáles son esas condiciones de desembolso de los recursos dentro del contrato. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas condiciones, usted otra herramienta que debe elaborar con base en su presupuesto detallado en valores unitarios y en especificaciones técnicas y en meses, lo siguiente que usted debe elaborar es un cronograma de desembolso de recursos del proyecto. ¿Para qué? Para coger ese cronograma y compararlo con el presupuesto detallado de forma mensual para saber con qué dinero real y efectivo va a contar usted para comenzar a desarrollar las actividades del proyecto. Entonces hay dos herramientas básicas que estoy socializando con usted. Una es el presupuesto detallado del proyecto, la otra es el cronograma de desembolsos del proyecto. Sin esas dos herramientas usted no va a poder administrar bien los recursos del proyecto. ¿Y para qué usted desarrolla o compara el cronograma con el presupuesto detallado de forma mensual? Para determinar si el proyecto cuenta o no con el flujo de fondos ideal. ¿Y cuál es el flujo de fondo ideal? Es bastante sencillo, es el flujo de fondo que le permite al proyecto cubrir todas las necesidades sin tener que acudir a otra fuente de financiamiento. Es decir, que el cronograma de desembolso del proyecto permite cumplir todas las actividades sin requerir, por decirlo de alguna manera, pedirle prestado a otra fuente de financiación del proyecto. ¿Y qué debe hacer usted como gerente del proyecto cuando el flujo de fondos no es ideal? Entonces usted debe crear otra herramienta. Acuérdese, una es el cronograma de desembolso, dos el presupuesto detallado en forma mensual del proyecto, y la tercera herramienta que yo le estoy diciendo que debe construir es el cronograma o la sábana de fuentes de financiamiento del proyecto. Entonces, en este momento de la charla yo quiero compartir con ustedes qué fuentes de financiamiento hay para los proyectos. Entonces hay diferentes fuentes de financiamiento. Quiere decir, señor gerente, que si a usted le entregan un proyecto que dice el pago se va a efectuar un único pago al final cuando usted entregue las actividades del proyecto, ¿quiere decir que usted no puede desarrollar el proyecto? No. Lo que quiere decir es que usted debe buscar una fuente de financiación del proyecto.
La primera fuente de financiación es el músculo financiero del operador del proyecto. Hay muchos casos en que los operadores del proyecto tienen bastantes proyectos. Les voy a poner un ejemplo. Recientemente, bueno, no tan reciente, el año pasado, se presentó Luis Carlos Sarmiento Angulo, el gerente del Grupo Aval, con el vicepresidente de la República, el doctor Vargas Lleras, y el gobernador del departamento del Meta, el doctor Alan Jara, y los tres hicieron la presentación de la APP, la Alianza Público-Privada, que iba a mejorar la mayoría de las carreteras intermunicipales del departamento del Meta. Pues hombre, uno sabe que Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño del Grupo Aval y él tiene un músculo financiero para que el proyecto de las carreteras se desarrolle con o sin recursos, así de sencillo. Entonces, lo primero que yo tengo que indagar con el operador del proyecto es, bueno, ustedes tienen el músculo financiero, porque vea, a mí me entregaron un proyecto que va a tener un único desembolso al final del proyecto. Cuando yo entregue los resultados, ¿ustedes tienen el músculo financiero? Si ellos dicen que sí, usted se tiene que sentar con el operador del proyecto y tiene que pactar las condiciones del desembolso cuando usted lo necesite, porque usted ya tiene el cronograma de desembolsos del proyecto, cuando necesita usted que le ingrese la plata y tiene su presupuesto detallado en valores unitarios y con especificaciones técnicas. Vamos a suponer que el músculo financiero no es tan adecuado. Entonces, la segunda fuente de financiación son las condiciones comerciales que los proveedores le pueden brindar al operador. Entonces, si el operador tiene un buen nombre en el comercio, usted puede conseguir créditos para sostener el proyecto. Entonces usted va a los almacenes y les dice, vea, el operador del proyecto es Luis Carlos Sarmiento Angulo, él es el dueño del Grupo Aval, necesitamos cemento, arena, gravilla, etcétera, etcétera. Nos da plazo, muchas veces les van a decir que sí, entonces usted pacta con ellos como gerente del proyecto las condiciones comerciales mediante los cuales les va a responder por el dinero, y con esa segunda fuente de financiación usted puede hacer frente a las actividades del proyecto. Tercero, el sistema financiero, los bancos de Colombia. Yo les conté ahorita en mi historia personal, que en algún momento monté una empresa y me quebré, me tuve que declarar en bancarrota. Yo soy un convencido de que el sistema financiero de Colombia otorga muchas garantías para desarrollar empresas. Que sí, que los intereses de pronto son altos, pero ojo, yo aquí les estoy diciendo que la tercera fuente de financiación es buscar el sistema financiero colombiano. ¿Por qué? Porque el sistema financiero de nuestro país permite que usted acceda a líneas de crédito muy rápidas de aprobación y con unas tasas de interés preferencial cuando usted presenta el desarrollo del proyecto. Ojo, lo que pasa es que la mayoría de los ciudadanos conocemos las líneas de crédito personal, y las líneas de crédito personal no son tan rápidas de desembolso, primero, y segundo, tienen unas tasas de interés más altas. Entonces, yo he visto algunos proyectos y he estado en algunos proyectos que el operador del proyecto va y dice, vea, yo ya tengo firmado este contrato con el Estado, necesito que ustedes me apalanquen financieramente el proyecto, y el banco en cuestión de menos de 72 horas, a veces en menos de 24 horas, está aprobando el crédito y comenzando con los desembolsos. Cuarto, si definitivamente ninguna de estas tres líneas de crédito le convence o no puede acceder a ellas, usted puede buscar otros medios de financiación. Por ejemplo, un método de financiación que algunas veces yo como gerente de proyectos he utilizado, especialmente cuando las condiciones que pacta el contrato es que me pagan en un pago, perdonen la redundancia, al final de la ejecución del proyecto. Entonces yo hablo con los profesionales y les digo, vea, firmemos el contrato y yo les firmo pagaré, carta pagaré, letra de cambio, yo les pago al final del proyecto. Entonces esa puede ser otro medio de financiación. Obviamente no les estoy diciendo que saquen financiación gota a gota, ni nada de esas fuentes de financiación que no son amables con el proyecto. Ustedes necesitan buscar fuentes de financiación que verdaderamente le garanticen el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta dentro de la administración de los recursos? Primero, el gerente debe conocer al detalle el presupuesto del proyecto, casi que se lo debe saber de memoria. Si usted no formuló el proyecto, porque hay ocasiones en que el formulador es uno y el gerente es otro, pero usted lo contratan como gerente de proyecto, lo primero que debe pedir es el presupuesto detallado del proyecto y se lo debe casi que aprender de memoria. Recuerde, el proyecto para la ejecución debe elaborarlo en periodos de mes con valores unitarios y especificaciones técnicas. Segundo,
debe hacer el cronograma del flujo de efectivo, de cuándo le va a llegar a usted plata a sus manos. Es diferente al flujo de caja del proyecto con el que se evalúa financieramente el proyecto. Vuelvo y les digo, el papel aguanta todo. Yo les estoy diciendo, haga un cronograma del flujo de efectivo, entonces usted dice, vea, el desembolso va a ser en el mes tal y con ese desembolso voy a cubrir tal y tal y tal mes. Ese cronograma usted lo tiene que hacer. A veces yo utilizo una sábana, se las voy a enviar a través del aula virtual, donde en la primera parte de la hoja de Excel está el cronograma de desembolsos y en la segunda parte está el presupuesto detallado. Tercero, debe identificar las fuentes de financiamiento con que pueda contar el proyecto en caso de que se requiere. Ojo, no se confíe en una sola fuente de financiación del proyecto. A veces el operador del proyecto le dice, mi hijo, tranquilo, hágale que eso ahí de alguna manera vamos buscando plata. No, el dinero es real, los elementos hay que comprarlos realmente y su nombre, o sea, el compromiso que usted hace es real. Entonces, nada sobre cuestiones figuradas. Espere un momentico, señor operador del proyecto, jefe, gerente, como usted le quiera decir, dígame efectivamente, no me diga que de alguna parte vamos a sacar el dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Usted tiene el crédito, va a vender la casa. Si va a vender la casa, tiene el comprador ya, y si no, es preferible parar un poquitico el proyecto mientras usted no tenga efectivamente de dónde va a sacar el dinero. Cuarto, siempre tenga un plan B. Entonces, si el gerente o el operador del proyecto le dice, no se preocupe, vamos a sacar un crédito financiero, usted tenga un plan B, que puede ser hablar con los proveedores, pedir algunos días de plazo para que pueda apalancar financieramente el proyecto, no se confíe en un solo plan. Y quinto, debe realizar reuniones permanentes con los operadores del proyecto, involucrándolos en las necesidades del flujo de efectivo que usted va a tener. Y si usted es el operador del proyecto, si usted es el dueño del proyecto, debe estar muy consciente que las pedidas de plata, por decirlo de alguna manera, del proyecto siempre son reales, nunca supuestas. ¿Qué otras condiciones hay que tener en cuenta para poder administrar financieramente los recursos del proyecto? Ojo, yo les dije que en la ejecución del proyecto, la primera herramienta para administrar el talento humano es un organigrama. Por favor, en el organigrama siempre debe existir, en el organigrama, un jefe administrativo. No importa si es usted mismo, o no importa si es el mismo gerente técnico, no interesa, pero siempre debe existir un jefe administrativo y debe tener bajo su cargo la sección de compras, la sección de tesorería y la sección de contabilidad. Y entro con estas tres secciones por algo muy importante. Ojo, no es bueno que estos tres cargos, el jefe de compras, el tesorero y el de contabilidad, los ejerza una sola persona. No es bueno. Eso de yo con yo no sirve. Estamos aprendiendo a administrar los recursos financieros del proyecto. Usted invéntese la manera de alguna, no sé, de la bolita de cristal, no sé de qué manera, pero siempre resuelva su inconveniente, que el que maneje la plata sea uno, el que haga las compras sea otro y el que registre contablemente sea otra persona. Cuando usted los tres los pone bajo un solo cargo, va a tener problemas, porque es que si son tres personas diferentes, usted puede establecer mecanismos de seguimiento, mecanismos de control. Si es una sola persona, yo con yo no me controlo, y eso tiende siempre a generar conflictos y problemas. Tenga muy en cuenta la facturación. Ojo, hay unas normas generales para expedición de facturas en Colombia. Deben tener impreso la resolución de la DIAN de la facturación, debe tener impreso el NIT, debe decir factura de venta, si es de régimen común debe tener discriminado el IVA. Ojo, no reciba órdenes de compra, no reciba remisiones ni cualquier otro documento, porque en caso de que usted tenga que hacer reclamos, esas facturas no van a ser legales, y en caso de que usted tenga que legalizar dineros ante el Estado o ante ciertas ONGs, no se les van a permitir. Entonces siempre exija facturas legales, siempre. Establezcan mecanismos para legalización de movimientos de dinero. Ojo, eso es otra cosa que los gerentes no hacen. Yo le entrego a usted la plata a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde usted me hace el favor y se va a su casa y me deja la plata o consignada en el banco, la que le sobró, o en la caja fuerte.
No deje que los empleados manejen recursos cuando no estén desarrollando tareas del proyecto. He conocido casos en los cuales el empleado es atracado, no por decir que sea una mala persona y que se vaya a robar la plata, es atracado, el dinero es perdido. En otros casos llega a la casa y tiene problemas con su esposa y sale y toma, y ya él, que es un excelente empleado, bajo la influencia del alcohol, comete errores. Entonces no deje que las personas que manejen recursos como si fueran los recursos propios. Siempre establezcan mecanismos para la legalización de movimientos de dinero. Lo ideal es que el movimiento de dinero se haga mediante chequera. Vea, siempre cojan los recursos del proyecto e ingréselos a una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la chequera deja rastro del movimiento. Usted sabe que entró X cantidad de plata y que salió X cantidad de plata. Cuando el movimiento, vea, yo conocí una empresa aquí en Villavicencio que manejaba alrededor de 1.700 millones de ingresos mensuales. El tesorero insistía en que por no pagar el tributo del 4 por mil y el manejo de las cuentas, todo se manejaba en efectivo. Y resulta que cuando se dieron cuenta, el tesorero tenía un desfalco de más de 1.200 millones de pesos porque él utilizaba el dinero como si fuera de él. Entonces siempre manejen, lo ideal es que se haga mediante el sistema bancario el movimiento del dinero del proyecto. Otra recomendación: tenga una sección contable fuerte y que le dé reportes reales y fidedignos. Excúsenme en la redundancia, en tiempo real. Que usted pida cómo está la contabilidad, no, la llevo atrasada 15 días, ya es una contabilidad que a usted no le va a servir. Y usted, como administrador del recurso financiero, necesita tener muy en cuenta cómo está comportándose el flujo de efectivo del dinero. Entonces tenga una sección contable muy fuerte. Siempre tenga a la mano 4 documentos para revisarlos a diario. Yo, cuando soy gerente de proyectos, los coloco en la cartelera del proyecto: el presupuesto detallado, el cronograma de movimiento real de dinero, es decir, los ingresos, los requisitos para acceder a las fuentes de financiación y un reporte diario de caja y bancos. Usted debe saber todos los días qué plata quedó en caja, qué plata quedó en bancos. Ojo, otra recomendación, ya la he dicho, pero no sobra volverla a repetir: nunca trabaje sobre supuestos. El dinero debe ser real y se debe saber exactamente de dónde se va a obtener para suplir las necesidades del proyecto. Ojo, yo he escuchado muchas veces operadores del proyecto, operadores que le dicen al gerente del proyecto: mijo, ahí vamos mirando sobre la marcha, no se preocupe, arranque, que eso de alguna parte va a salir la plata. No, así no se ejecuta muy bien un proyecto. Hay otra persona, recuerdo, que era cercana a mí, operador de un proyecto, y ella siempre me decía: yo soy de los que piensa que el dinero se consigue, no se preocupe, lo que usted preocúpese por gerenciar, que el problema del dinero es mío, eso yo de alguna parte, yo sé que eso se consigue en alguna parte. No, operador de proyecto, dígame dónde lo va a conseguir, vamos al banco, vamos y firmamos el pagaré. Eso es lo que usted como gerente de proyectos debe hacer. Viene la tarea. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que hacer? Usted elaborar un presupuesto detallado de su proyecto. Tenga en cuenta dentro de ese presupuesto el siguiente orden. Primero, las actividades de preparación. Ojo, las actividades de preparación son las que usted necesita realizar antes de que arranque operativamente el proyecto. Por ejemplo, usted necesita hacer una socialización de la iniciativa, reunirse con los posibles beneficiarios, necesita tener lista la oficina, pagar el arriendo, necesita contratar algo de personal. Por favor, esa es la primera parte del presupuesto. Segundo, lo más importante, contratación del personal con todas las legalidades. Si va a ser por OPS, con las legalidades de la OPS, prestación de servicios. Si va a ser un contrato a término fijo, el contrato. Las adquisiciones, las compras de los elementos, los arriendos, el mantenimiento, los costos y gastos de ventas y otros. ¿Qué necesito yo que usted me envíe? El presupuesto de su proyecto detallado en valores unitarios y en especificaciones técnicas. Por favor, esa es la tarea para la siguiente semana. Detállelo al máximo, el presupuesto, todo, escríbalo en valores unitarios. Escriba las especificaciones técnicas. Yo necesito que ustedes hagan el esfuerzo, no importa cuando esté allá en los ERES, les voy a asesorar bien la materia, en la parte práctica, y presente su presupuesto en periodos mensuales.
no en periodos anuales o semestrales. Hasta ahí llegamos, muchas gracias por ponerle cuidado a la charla, espero sus comentarios y espero que esta manera de enfrentar esta charla y este método didáctico de comunicarme con ustedes sea más efectivo. Gracias.